Un mensaje que espero les desafíe, les rete y les haga reflexionar, porque el mundo se acerca, de acuerdo a las profecías bíblicas, al final. Las palabras de Isaías en el capítulo 24 de su libro dicen: la tierra enfermó, cayó la tierra, se contaminó la tierra, la maldición consumió la tierra, porque sus moradores, o sea, los habitantes, los seres humanos, traspasaron el pacto sempiterno. Por esta maldición, la tierra cayó, se enfermó y no se levantará, hasta que sean creados nuevos cielos y nueva tierra, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 21. Muy bien, mientras el mundo se dirige a una hecatombe, a un cataclismo, a una tragedia que la mayor parte de los seres humanos no se han dado cuenta todavía qué grave es la situación, aparte de la situación ecológica, la situación moral, los cristianos debemos en estos tiempos de mantener más que cualquier cosa la paz interior. Mi paz os dejo, dijo Jesús, mi paz les doy. La paz del mundo es absolutamente falsa, porque la paz del mundo viene solamente de cuando tienes dinero, de cuando las cosas van bien, o cuando nadie se mete contigo, o cuando tienes trabajo. Pero esta paz que Jesucristo nos ha dejado es una paz que debe guardar mis pensamientos. Yo tengo que entender lo siguiente: la empresa más grande de todo el universo para Dios, fíjense lo que les voy a decir, la meta y el negocio más grande de Dios en el universo y el reto más grande que el mismo Dios tiene es cambiar las mentes de los hombres. Nuestras mentes son el campo de toda la batalla del universo entero. Nuestras mentes es donde se pelea las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y es aquí en mi mente donde yo hago decisiones, donde yo tengo que cambiarla y transformarla, porque Dios no me va a obligar a que yo lo haga. Él nos manda y nos dice: transfórmense por la renovación del entendimiento ustedes. Y somos transformados en la palabra de Dios. Si yo tengo una mente con la palabra, vivo en la palabra, medito en la palabra, memorizo la palabra y estoy continuamente pensando en todo lo que es honesto, lo que es justo, lo que es bueno, lo que es honrado, si casi no veo televisión, si casi no voy al cine, voy a tener una mente fuerte, una fortaleza que va a resistir los ataques de dos áreas, filosóficos y morales, del mundo que nos rodea. No importa qué grave se ponga la situación en el mundo, si yo tengo una mente fortalecida, voy a poder pelear y llegar hasta el fin. Voy a ser un vencedor. Y los peligros que a continuación vamos a enumerar, yo los considero los más graves que tenemos en esta misma mañana que comenzar a vencer. Dios nos enseña que estos peligros muchas veces en nuestra vida son imperceptibles. Hace algunos años tenía yo una perra, pastor alemán, y me acuerdo que le compré una bolsa de croquetas, y como a los 6 meses me di cuenta que la perra no comía muchas croquetas, pero la bolsa había bajado a la mitad. Y cuando comencé a poner trampas en el patio de la casa, me di cuenta que había 2 ratones que en 6 meses, sin que me diera cuenta, se habían casi acabado las croquetas de mi perra. Y así pasa con los peligros espirituales. Hay pecados en tu vida que casi no les has dado importancia, que los consideras pues, bueno, la otra fuma, yo también, o ella dice groserías, yo lo que hago no es tan malo, y comenzamos a compararnos con la gente. Pero esos pecaditos, esos ratoncitos, esas zorras que entran a comerse las uvas sin que nos demos cuenta y a robarnos de nuestra vida las bendiciones de Dios, si tú no las detectas después de este mensaje, tal vez será
demasiado tarde. Este mensaje constituye una advertencia para todas las personas que se llaman cristianas, porque es un diagnóstico divino de las causas del decaimiento espiritual y la medicina que Dios nos dará al final. En el libro de Oseas, capítulo 6, es un libro que estamos estudiando todos los martes. A las 7:45 de la noche están invitados. Estudiamos Oseas. Vamos a sacar estos 4 peligros espirituales que vamos a enfrentar en este año. En el capítulo 6 de Oseas, versículo 4, encontramos el primero. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. El primer peligro que vamos a enfrentar es, y se llama, una consagración superficial. Una consagración superficial. El mundo que nos rodea está caracterizado por la superficialidad. ¿No han oído ustedes las conversaciones en Vips, en Sanborns, en el metro, en el cine? ¿Y a dónde fuiste? Pues fui a Cancún, o fui a Iztapa, y me compré un abrigo de pieles, y mi esposo ya está en la política, o con cualquiera de tus familiares. Cualquier tema que se aborde es tan hueco, tan vano, tan carente de sentido y de propósito, y esta superficialidad del mundo está entrando a nuestra iglesia. Me refiero a todas las iglesias cristianas en el mundo entero. Y estas influencias, si entran a tu vida o a tu casa, si se mete la superficialidad a tu casa, va a ser el peligro más grande que enfrentes. ¿Cuáles son las 2 causas de una consagración superficial? Número 1, tomar el pecado a la ligera. En Romanos 12:9, el apóstol escribe: amar el bien, aborrecer el mal. Dios nos dice en este principio del año, no basta que tú me ames y que te quieras portar bien y que seas santo, sino que con la misma pasión, con la misma fuerza que yo te demando que me ames, con esa misma pasión odia el pecado. Hay muchos cristianos que no han comprendido esto. Y pasan por la calle y ven puestos de revistas y ven películas y pues leen su Biblia en su casa, pero cuando ven el pecado, cuando ven desnudos, cuando ven cosas abominables y depravadas, no se enardecen en su corazón. Realmente no odian ni aborrecen el mal, ni tampoco lo rechazan. Y debemos aborrecer el mal con la misma intensidad que nosotros amamos a Dios. Esos pecaditos pequeños que tú consideras, esas vistas, esa vista de reojo que le echas a tu secretaria, o cuando vas en algún centro comercial, a las chavas te las comes con los ojos cuando tu esposa está volteada, o igual las mujeres. Todos estos detalles insignificantes están revelando que dentro de nuestra vida no hay una consagración total. La segunda razón por la cual nos consagramos superficialmente es cuando no hacemos firmes nuestras convicciones espirituales. Segunda de Pedro 1:10, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. La queja que Dios tenía aquí con Efraín es que la piedad de Efraín era como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada. Era una vida inconstante e inestable. Y así son muchos de ustedes los cristianos. Hoy estás muy consagrado, mañana eres un carnalote. Dentro de 3 días te vuelves a consagrar, el 5º día hablas en lenguas. El 6º día tienes visiones, el 8 profetizas y la próxima semana eres hijo del anticristo. Dice Dios, ¿qué haré contigo?
Vienes y me chillas y me lloras, perdóname, Padre, me voy a portar bien, y te duró como el rocío de la mañana. Te asomas en la mañana y ves las gotas de lluvia sobre las hojas, y ahí están 10 minutos, volteas y ya no está. Así es la consagración de muchos cristianos. Esta inconsistencia tenía perplejo a Dios. Es increíble que Dios diga, ¿qué haré contigo? O sea, ¿cómo te puedo convencer de que tú tienes que consagrarte las 24 horas y que debes ser santo en toda tu manera de vivir? Las personas consagradas superficialmente son las personas que nunca se deciden por nada. Siempre andan vagando en su corazón como los judíos en el desierto. Salen de un lugar y no llegan a ningún lugar porque nunca viajan en línea recta. Siempre su vida son círculos. Un círculo es partir de un punto y cerrar ese punto porque no llegaste a ningún lado. Así estuvieron 40 años, un grupo de personas llamados por Dios, nunca llegaron a su destino, ni acabaron ni entraron a la tierra de Canaán. Dios los sacó físicamente de Egipto, pero Dios no pudo sacar a Egipto de sus corazones. Físicamente libres, espiritualmente esclavos. Y ahí se quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué es que muchas personas tienen esta consagración tan superficial? Dice en Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. Estos cristianos volubles, inconstantes, superficiales, que nunca se han consagrado totalmente. Dice en Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14, porque tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí la palabra tardos es endurecerse espiritualmente. Cuando una persona le promete a Dios en Año Nuevo, yo voy a ser mejor, y no lo cumples en Navidad, yo voy a perdonar a mi esposo y no lo cumples, yo voy a ser fiel a mi esposa y no lo cumples, te endureces. Ya no voy a fornicar con mi novio y vuelves a caer en fornicación con tu novio. Ya no voy a tocar a mi novia y vuelves a tocar a tu novia. Te endureces. Y entonces vienes a la iglesia y escuchas los mensajes bíblicos y no entiendes y comienzas, ay, si Dios es esto, ¿por qué está pasando esto? ¿Y por qué Dios permite estas cosas? Estas preguntas no las entiendes porque no puedes entenderlas. Versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienes necesidad de que se te vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienes necesidad de leche y no de alimento sólido. Y los que participan de la leche son inexpertos en la palabra de justicia, mientras yo no me consagre totalmente. Primer principio en esta mañana. Mientras yo no tome en serio a Dios, no voy a poder entender la Biblia. Siempre seré inexperto. Vendrán los testigos de Jehová a mi casa y no les voy a saber contestar. Vendrán los ateos en la secundaria y me van a revolcar, me van a poner en vergüenza, me van a humillar enfrente de los demás. Me enfrentaré a mis suegros algún día y no sabré qué decirles. ¿Por qué? Porque soy inexperto. No sé usar mi espada. Esta es la espada en Efesios 6 del Espíritu, con la cual, ¿qué cosa? Puedo avanzar y darles tocadas y hacer retroceder al enemigo. Cristo citó la palabra, manejó la espada, espadió con Satanás y Satanás retrocedió. Esta es la espada del Espíritu. Y los únicos que la saben usar son, dice a continuación el versículo 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Nadie puede ser maduro sin estar consagrado totalmente. Un niño que no se alimenta y que sigue con leche y tiene 10 años y no come carne ni jamón,
hay que mandarlo a un hospital pediátrico, porque es algo anormal, es un fenómeno ese niño. Ya debería estar masticando carne, y así muchos de ustedes ya tienen 5 años en Cristo, 10 años en Cristo, y es anormal que no puedan comprender muchas cosas de la Biblia, que no sepan defenderse, que no tengan convicciones profundas. Es anormal. ¿Y por qué es anormal? Porque los que alcanzan madurez, versículo 14, son los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Discernir es aprender a separar el bien del mal. Escuchen bien, discernir es separar la luz de las tinieblas. Discernir es saber qué es blanco y qué es negro. Discernir es la capacidad otorgada por el Espíritu Santo para poder juzgar si esa fiesta es buena o es mala para mi salud, si esa revista es buena o mala para mi familia, si esa película es buena o es mala para verla con mi familia, si esas amistades, esa facultad de decir es bueno o es malo y no llegar a decir no lo sé, se llama discernimiento y solo lo tienen los maduros. Hay cristianos que tienen 5 años, me hablan de la noche, hermano, ¿puedo ir al Teatro Blanquita? ¿Me puedo acostar y ver al ritmo de la noche antes de acostarme? ¿Puedo ir a misa? ¿Puedo ser madrina de ramos? Hermana, ¿cuántos años tienes en Cristo? 8 años. Y me preguntas esas cosas. A la luz de la Biblia, eres inexperto. A la luz de la Biblia, eres inmadura. A la luz de la Biblia, no tienes tus sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Dice la Biblia que los ejercitan, si todos los días lo que no debo ver, no lo veo, y cierro mis ojos ante el pecado y no veo ese desnudo, no veo ese hombre, no veo esa mujer, después de 2 años decirle a mis ojos, baja la persiana, no lo veas, estoy entrenado. Y cuando venga la tentación, no lo veo. Mis oídos los entreno a no oír chismes, a no oír groserías, y cuando los oigo los cierro, me volteo, no hago caso. A los 2 o 3 años, mis oídos están entrenados para no oír nada que no edifique mi Biblia. Cuando yo entreno mis oídos, mis ojos, lo que yo como, lo que yo huelo y lo que yo toco, entonces comienzo a crecer en la madurez. El primer peligro que vamos a enfrentar en este año va a ser una consagración superficial. Segundo peligro, Oseas capítulo 7. Versículo 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. El segundo peligro espiritual que enfrentaremos será una santificación a medias. Una santificación a medias. Ustedes han ido a McDonald's y han visto cómo las hamburguesas las cocen de un lado, y qué tal si te la sirvieran en el pan cocida de un lado y la voltearas y estuviera cruda al otro lado. ¿Qué harías? La devuelves, porque una hamburguesa se cose de un lado y se cose del otro lado, y ya que está cocida de los 2 lados, ya te la puedes comer. Muchos de ustedes son igual a estas hamburguesas. Tienen la mitad de su vida cocida por el Espíritu Santo, pero están crudos en otras áreas de su vida porque no han sido cocidos de los 2 lados. Muchos cristianos son como tortas no volteadas. Tienen conocimiento de muchas cosas de la Biblia, pero no tienen la gracia para crecer en ellas. Conocen mucho de la teología y tienen muy buenas doctrinas, pero no practican en su propia casa todo lo que conocen de la Biblia. Hermanos en Cristo, no es suficiente tener una buena doctrina y conocer una buena teología y una doctrina sana, no es suficiente. Necesitamos
practicar nuestras doctrinas. Muchos de ustedes crecen en el conocimiento, pero no en la gracia de Dios. Y hay que crecer en el conocimiento y en la gracia. Cuando creces en puro conocimiento y mucho estudio bíblico y mucha palabra y mucha teología y no practicas el conocimiento, creces desproporcionado, desbalanceado. Te conviertes en un monstruo espiritual, en un fenómeno espiritual. Muchos cristianos son muy activos en la iglesia y gracias a Dios que en la iglesia sirven y ponen piñatas y cierran y hablan y dan folletos, y en su casa son malos esposos con su esposa. Hay jóvenes que son muy activos en las cosas juveniles y organizan y llegan a su casa y no son humillados ante sus padres. Inicié este mensaje diciéndoles que busquemos humillarnos. Jóvenes que me escuchan, cuando tu padre te dice no vas a la fiesta o no vas el domingo a tal parte y tú lo obedeces, te estás humillando. Humillarse es reconocer que yo tengo la respuesta y que yo estoy bien y saber que es injusto lo que se me manda, pero por causa de mi conciencia obedezco y bajo la cabeza. La esposa que le dice al esposo, está bien, vamos a la iglesia que tú me mandas, entonces esa esposa se humilla por causa de su conciencia, Dios le da gracia, Dios le exalta, Dios levanta a los que se humillan. Yo no puedo creer, ¿verdad?, cómo puede haber matrimonios donde el esposo está en una iglesia y la esposa está en otra iglesia. Esta no es, escúchenme, esta no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que estemos en la iglesia como familias. Somos familias. Hay hermanas que llegan aquí a la iglesia, hermanos, dice que mi esposa en otra iglesia que no me gusta Vida Nueva. Hermana, aunque le guste Vida Nueva, váyase con su esposo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser honesto delante de Dios y tengo que tratar de que esa mujer se reconcilie con su esposo. Ella tiene que estar en la iglesia donde el esposo está, no el esposo donde ella está. Ahí perdió el esposo el liderazgo totalmente. Entonces tú tienes como esposa que estar, aunque no te guste donde está tu esposo, humíllate y Dios te va a dar gracia. Pero la voluntad de Dios es que estén juntos, adorando a Dios. Decía el gran predicador Charles Spurgeon, yo quisiera encontrarme por cada 10 personas que están en contra del aborto, en contra de la inmoralidad, que estén consagrados en sus casas. En otras palabras, es mucho más fácil para nosotros ir a la iglesia y hacer muchas cosas, y estar en la escuela dominical, etcétera, etcétera, y tener un matrimonio o un hogar dividido principalmente el domingo. Esto no es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Santificación a medias. Son tortas no volteadas. El tercer peligro, Oseas 4, versículo 17. Efraín es dado a los ídolos. Déjalo. ¡Qué tremendo! El tercer peligro espiritual, una separación incompleta. Una separación incompleta. Cuando Dios nos manda y nos dice que seamos santos, la palabra santo significa diferente. La palabra santo significa, tanto en el hebreo kadosh como en el griego agios, significa separado. Cuando Dios nos llama a servirlo a Él y a conocerlo a Él y a vivir para Él, nos manda a que de una forma automática y cada día más y más y más, nos separemos, no nos metamos, enclaustremos a un convento, ni a un lugar ahí en los montes Himalayas, alejarnos de la civilización. No, esto es una separación física. Dios nos llama a separarnos espiritualmente de 3 áreas principales. En primer lugar, nos manda separarnos del sistema de filosofías, diversiones, costumbres y tradiciones del mundo. Ya que yo soy cristiano, mi separación de costumbres paganas, de tradiciones que menguan la palabra de Dios, de diversiones como fiestas de Halloween y cosas que es obvio que son satánicas,
de asistir a ritos religiosos que yo sé que son paganos. Dios me manda a que me separe y que no tenga yo nada absolutamente que formar parte con ellos. En otras palabras, yo no puedo ser cristiano y ser masón. Yo no puedo ser cristiano y seguir en la dianética. Yo no puedo ser cristiano y seguir en el control mental. Yo no puedo ser cristiano y ser gurú. Yo no puedo ser cristiano y ser brujo. El Dios de la Biblia es un Dios celoso. Y todas las demás religiones y sistemas de pensamiento nos dicen, vénganse la nueva era. No importa que seas budista, que seas taoísta, que seas Confucio, cristianos, aquí son bienvenidos todos. Aquí la ensalada del chef. Pero cuando venimos a la Biblia, encontramos que el Dios de la Biblia no puede Él ser congruente en nuestras vidas para que mezclemos dos cosas. Es un Dios que viene a meter espada, a separar las tinieblas de la luz. Es un Dios radical, causa problemas traumáticos. Enfrentarse al Dios de la Biblia es un hecho traumático porque el Dios de la Biblia amenaza mi independencia. El Dios de la Biblia amenaza mis tradiciones y mi forma de pensar. Ahora el lenguaje del Espíritu es diferente al lenguaje del mundo. Ahora comienzo a caminar en una dimensión mucho más elevada que el espiritual de la terrenal. Y mientras más lo obedezca y más lo comprenda, más feliz y más paz y seguridad tendré en esta vida. Dios nos manda, dicen Colosenses 2:8, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tenemos una amenaza, un peligro de que vamos a la escuela y el maestro sigue creyendo que venimos del chango. La maestra es, tremenda, tiene un certificado en biología y es la mejor catedrática que hay en la Universidad de Biología, pero esa maestra vive en adulterio y nos dice que no hay ningún problema en tener relaciones mientras usemos condón. En la política yo entro y me doy cuenta que no puede haber ética, no puede haber principios. Si yo sigo en ese sistema, o me absorbe el sistema, o voy en contra del sistema. Pero si voy en contra del sistema, me echo al sistema de enemigo contra mí. Si el grupo de mis amigos, a los que yo frecuentaba antes, les digo que no estoy de acuerdo con lo que ellos hacen, me los echo enemigos, ¿no es cierto? Pero Dios me manda ir en contra de la corriente. Separarnos totalmente del sistema del mundo. En segundo lugar, de la inmoralidad. La moda y la minifalda, esa es la moda del mundo. Yo soy santa, mis principios son diferentes, yo soy separada de lo que el mundo hace. Si la forma de vestirme amenaza o es una tentación para que yo caiga en la sensualidad o para que los hombres pongan sus ojos en mi cuerpo y no en mi corazón, no me visto de una forma atractiva ni sensual. Porque mi corazón es para mi marido, el único que tiene el derecho de verme desnuda es mi marido, y el único que le puedo coquetear es a mi esposo nada más. El mundo me verá tapada como musulmana del cuello a los pies. No tan exagerado, ¿verdad? Cuando Isaac necesitaba esposa, no anduvo en 4 o 5 fiestas buscando novia o a ver en qué iglesia pegaba el chicle. Yo me he encontrado aquí familias, es increíble. Hermano, ¿cómo está? Bien, estoy en otra iglesia. ¿Por qué? Porque mi esposa no encontró novia en su iglesia. Su hijo no encontró novia aquí en la iglesia. ¿Cómo, hermana? Usted se fue a otra iglesia porque su hija no encontró novio. Así es. Entonces usted anda en las iglesias buscándole novio a su hija. ¡Qué increíble! ¡Qué superficialidad! ¡Qué carnalidad! ¡Qué vaciedad! ¡Qué consagración a medias! Ahí no está ni siquiera volteada, está cruda totalmente la hermana. Es increíble la forma de pensar. La Biblia nos muestra que nosotros debemos ser diferentes en la manera de vestirnos del mundo. Sobre todo, si los hombres andan con todo el pelaje aquí de fuera, ¿verdad? Tú abróchate todos los botones de tu camisa. También para los hombres hay hombres también que se ponen pantalones tan apretados que
parece que van a ir a jaripear el domingo al rancho del Charro. Y aunque no crean, también a las mujeres les despierta. Entonces, si hay algo en mi forma de vestir que es, o estoy tratando de atraer la vista hacia mi cuerpo, lo voy a dejar de hacer. Debemos separarnos totalmente de la inmoralidad. Y en tercer lugar, debemos separarnos de asociaciones desiguales. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Jóvenes que me escuchan, en este año, prométele a Dios, hoy, antes de salir, no voy a tener un novio que no sea cristiano. No voy a tomar en serio a ninguna muchacha que no sea cristiana. Que me encanta mi vecina y no es cristiana, Señor. Si es para mí, conviértela. Y cuando ella se convierta, sabré que puedo comenzar a salir con ella. No antes. Porque si lo haces antes, violas el principio y eres una persona que estás viviendo una separación incompleta. Voy a hacer un negocio y mi cuñado me ofrece, pero es incrédulo. No puedo yo como cristiano entrar en una asociación, el 50 y el 50, con alguien que es incrédulo. Puedo tener acciones, el 30%, el 20%, una compañía con incrédulos, no hay ningún problema. Pero cuando vamos 50-50, 50-50, ya no puede haber absolutamente ninguna coherencia porque estoy violando un principio bíblico. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Quiero que vean ustedes aquí en el versículo 17, la palabra déjalo. Dios nos dice que si nosotros insistimos en violar estos mandamientos, en salir con esa muchacha, en salir con ese muchacho, en hacer ese negocio, en vestirte como te vistes, si insistimos, Dios nos dice que nos va a dejar hacer lo que nos dé la real gana. El más grande juicio de Dios es cuando Dios te dice, ya no me vuelvo a meter a tu vida. Te hablé en el 97, te hablé en el 98 y te hablo a principios del 99. Si tú insistes, mi espíritu, Génesis 6, no contenderá. Yo no me voy a pelear con tu espíritu toda la vida, porque tú eres un ser humano, dice Dios, yo soy Dios. Yo no puedo obligarte, yo no puedo forzarte a que me ames. Tiene que nacer de ti la consagración. Tienes que descubrir qué maravillosa es la santidad. Y cuando tú tengas esa respuesta hacia mí, dice Dios, encontrarás el camino de la vida, el camino de la verdad. En Romanos 3 veces, capítulo 1, se dice, Dios los entregó. A los que insisten, Dios te empuja para que caigas más hondo en tu pecado. ¿Te gusta la inmoralidad? Muy bien, dice Dios, ya no me meto contigo. Déjenlo, dejen a Pancho, dejen a Carmelita, dejen a Lupita, dejen a Carlos. Dice Dios, no se metan con él. Los ángeles quitan su protección contra esas personas. Y esas personas acaban como homosexuales. Acaban como lesbianas. Acaban con 5 o 6 hombres, con 5 o 6 mujeres, degenerados y depravados, porque Dios los entrega y les abandona. Proverbios 1 acaba diciendo, por cuanto desechaste mi consejo y mi reprensión no quisiste, yo también me burlaré cuando venga sobre ti lo que temes. Me buscarás y no me hallarás, mas los que me escucharen vivirán tranquilos, sin temor del mal. Y finalmente encontramos en Oseas capítulo 7, el cuarto y último peligro espiritual, y el más grave de los 4 que hemos mencionado, de los 3 anteriores. Dice Oseas 7, versículo 9. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Aún canas le han cubierto y él no lo supo. El cuarto peligro y el más peligroso de todos los que existen en la vida cristiana se llama un deterioro inconsciente.
un deterioro inconsciente. Cuando una persona llega con el doctor y el doctor le hace una radiografía y le dice a la persona, tiene usted cáncer, pero gracias a Dios que lo hemos detectado a tiempo, ya hay muy pocas personas que se mueren de cáncer cuando el cáncer es descubierto a tiempo. Se les recomienda a todas las mujeres mayores de 40 años que se hagan un examen de la mama una vez al año. Pasando los 40, no puedes dejar de hacerte un examen de tu busto una vez al año. Y el día que te brinque el cáncer, no tendrás problema de que te corten un pecho. Los hombres pasando de los 50, se les recomienda hacerse exámenes de la próstata, para que tampoco tengan problemas de cáncer en la próstata, que son los que más atacan a los hombres pasando los 50, 55 años de edad. Cuando a tiempo nos atendemos, hay esperanza. Pero cuando es detectado demasiado tarde, produce entonces la muerte. En la vida espiritual es exactamente lo mismo. Las canas son un indicio de madurez física y salen sin que seamos conscientes de ellas. Pocas personas de la noche a la mañana encanecen, sino cuando te das cuenta, ya tengo una acá, ya tengo una acá, ya tengo una acá, te salieron sin que te dieras cuenta. El decaimiento espiritual es de la misma manera. Es repentino, es algo que no es consciente. Nadie cae en el pecado de repente, el pecado entra a nuestra vida y sin que nos demos cuenta, sin estar conscientes de lo que entró a nuestra vida, comienza su labor de destrucción. Como la carcoma comienza a devorar nuestras fuerzas espirituales, como la termita se mete a un mueble y la termita comienza a comerse ese mueble y tú llegas y qué bonito púlpito y lo empujas y ¡pum! Se cae. Por dentro está hueco. Devoraron por dentro toda su estructura y por afuera era la apariencia. Muchos de ustedes tienen apariencia todavía de buenos, de santos, tienen cara de Martín de Porres. Y en Navidad son tan buenos y quien los viera lo mustio que son. Muchas mujeres tienen cara de buenas gentes también, pero por dentro, sin que ellas se den cuenta, sin que tú te des cuenta, esa película que ves cada 15 días, esas revistas que ojeas cada 3 semanas o cada semana, esas miradas a las mujeres constantes, ese pensamiento en ese hombre continuamente, sin que te des cuenta, te está devorando por dentro. Te está comiendo por dentro. Y cuando te des cuenta, será como un cáncer demasiado tarde. Ahora bien, si es inconsciente, ¿cómo podemos entonces detectarlo? Muy fácil. ¿Se acuerdan ustedes la oración del rey David? Dice en el Salmo 19 el rey David, ¿quién podrá reconocer sus propios errores o sus propios pecados? Nadie, ¿verdad? Repito, hay muchas cosas que hacemos inconscientes, ya forman parte de nuestra estructura y de nuestras actitudes y de nuestra personalidad. Ya lo hacemos inconscientes. ¿Quién podrá entender los pecados? Nadie. Entonces David le pide a Dios, líbrame, Señor, presérvame de mi soberbia. Señor, le decía a David en el Salmo 139, examíname tú, porque yo ya no me doy cuenta de muchas cosas. Tú escudriñame, tú examíname, Señor. Necesitas ser sincero, honesta contigo misma para poder descubrir tu cáncer. Yo necesito ir con el doctor y decirle, doctor, yo no vengo a pelearme con usted, hágame los exámenes que sea. Y si la radiografía dice que tengo cáncer, yo no puedo decir, no es cierto, tengo que aceptarlo y someterme a un tratamiento. Oh Dios, por favor, envíame tus rayos X. Hoy analízame, Señor. Yo me creo tan santo, me creo tan buena, me creo tan bueno, pero hay tantas cosas inconscientes que me están devorando.
Y no quiero llegar al 2000 o al 2005 y darme cuenta que viví una vida falsa, viví una mentira. Lo que yo creía que era, nunca lo fue. El pecado devora nuestras fuerzas sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Cómo podemos nosotros cambiar y cuál es la solución que Dios nos da? Dice en Oseas capítulo 14, finalmente, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Número 1, Dios no se limita a diagnosticarnos las enfermedades que acabamos de mencionar, sino que en su gracia y en su misericordia, Dios es el Dios de la Biblia que busca a los caídos, busca a los enfermos, busca a los que han caído en el pecado. Sí, Él no vino a buscar sanos, Él vino y dio su sangre y su vida en la cruz para poder salvar a los pecadores. Y sigue Dios en este negocio de sanar a los enfermos. Nadie puede decir en esta mañana, ni los que nos están viendo por televisión, para mí no hay esperanza. Esto no es el lenguaje espiritual. Siempre habrá esperanza cuando te vuelvas a Dios. Vuélvete a Él en esta mañana. Vuélvete a Él con todas las fuerzas de tu corazón. Pídele perdón. Reconoce que su diagnóstico es cierto y certero. En segundo lugar, dice el versículo 2, lleva con vosotros palabra de súplica, vuélvete a Jehová y díganle, quita toda iniquidad y acepta el bien. En segundo lugar, tú tienes que quitar todo pecado de tu vida que en esta mañana el Espíritu Santo te haya revelado. Si esa amistad que tú tenías en esta mañana y el Espíritu te ha convencido es la que te está causando que tú hayas cambiado tu manera de pensar, tú tienes que decidir hoy terminar con esa amistad. Terminar con ese amigo, terminar con ese negocio, pero tú no puedes decir me arrepiento y seguir propiciando ese mismo pecado. Quita, dice Dios, vuélvete a mí. Y cuando tú vengas a mí, tú toma la determinación de quitar tu pecado. Padre, quiero llegar a mi casa hoy y destruir las botellas que tengo de whisky, de coñac y de Viboroba. Un cristiano no puede tener licor en su casa. El vino es otra cosa, pero el licor no se puede tener en la casa. Voy a destruir esos videos, voy a sacar esas revistas, esas porquerías, le voy a decir a mi secretaria que ya no la vuelvo a invitar a ningún lado, que estoy casado y que amo a mi esposa. Quita tu pecado. Tú tienes que tomar esa decisión. Termina con tu pecado. Tú. Y en tercer lugar, versículo 3. No te librará el asirio. No montaremos en caballos. Ni nunca más voy a decir a la obra de mis manos, dioses nuestros. En tercer lugar, no confíes en ninguna otra ayuda en esta vida. Ni yendo al psiquiatra, ni yendo al psicólogo, ni llorándole a tu doctor, ni haciendo lo que hagas, ni con el gurú. No hay nadie en este universo que pueda cambiar nuestra manera de pensar más que la sangre de Jesucristo. Tú robaste en tu banco, no te librará tu compadre. Estás en la política y eres una tranza, no te van a ayudar tus relaciones. Si tú sigues confiando en alguien en esta vida, no has madurado ni conoces los caminos de Dios. Él es nuestro refugio. Él es nuestro escudo a nuestro alrededor. Él es el que nos puede sanar. Él es el que puede transformar mi mente. Él, no voy a ir a Egipto a buscar ayuda. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ven a Cristo esta mañana. Vengan a la cruz. Vengan a la cruz.
a ser lavados con su sangre preciosa y comiencen un año caminando por el camino de la verdad y de la vida. Inclinemos nuestra cabeza. Bendito Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu perdón. Porque a ti no te asustan nuestros pecados. Tú conoces nuestra condición, que somos frágiles. Somos barro, venimos del polvo físicamente. A ti te deja perplejo y te impacta la dureza de nuestro corazón. Una de las más grandes verdades de la Biblia es que tú, Espíritu de Dios, no nos forzarás a dejar nada. Nos convencerás de pecado y nosotros tendremos Tú quieres que nuestra vida sea fresca. Seré a Israel como rocío, dice Dios. Qué maravillosa frescura se siente en nuestra vida cuando sabemos que hemos sido perdonados. Dios tiene para ti fragancia después del perdón. Oleremos a santidad. La gente percibirá a nuestro lado el olor del conocimiento de Jesús, porque destilaremos la santidad como consecuencia de nuestra consagración. Y en tercer lugar, daremos fruto. De mí será hallado tu fruto, le dice Dios a Israel. La frescura y la fragancia son deliciosas, pero el fruto es el fin principal de nuestra vida cristiana. Porque te he puesto, dice el Señor, para que des fruto, pero no solamente para que lo des, sino para que permanezca en ti. Te alabamos, Señor Dios eterno, misericordioso, fiel y poderoso, por tu perdón. Señor, queremos humillarnos ante tus ojos todos los días. Danos oportunidades para humillarnos, Señor, porque necesitamos tu gracia para sobrevivir los peligros espirituales. Todos ustedes en esta mañana que quieran hacer votos de consagración, de una separación total y completa, de una santificación bíblica, ahí desde tu lugar, dile a Dios estas palabras. Señor mío y Dios mío, comienzo este año delante de tu presencia pidiéndote perdón por todo lo que dejé de hacer y lo que no he hecho en mi propia vida. Lávame con la sangre preciosa de Jesús, porque en esta mañana te digo, delante de los cielos y de la tierra, que te pertenezco y que me consagro totalmente y quiero que me cozas las áreas en mi vida crudas, porque quiero ser total ante tus ojos para alimentar al mundo. A un mundo necesitado al cual no puedo alimentar ni ayudar hasta que esté cocida al 100%. Que tu espíritu queme como un fuego mis pecados y mis impurezas.
Te entrego todo mi ser, Señor, y te digo que te amo con todas las fuerzas de mi mente, con todas las fuerzas de mi corazón, con todas las fuerzas físicas, y que con pasión me vuelvo a enamorar de ti. Líbrame del mal en este año. Bendice mi casa, Señor, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús. Amén.